¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos como siempre. En esta semana de gobernadores, dentro de nuestro nuevo ciclo de Sabor a Tierra, hemos decidido viajar por todo el país y escuchar el trabajo que están realizando las autoridades de cada departamento. En un momento eran nuestros prefectos, ahora son nuestros gobernadores. 3 años de gestión importantísimo, un tiempo trascendente como para poder hacer una evaluación de lo que ha sido hasta el momento ese trabajo. En un ambiente precioso, en la yacta maravillosa aquí en Cochabamba, estamos con nuestro ex ministro de Comunicación, un amigo, un colega, comunicador, Iván Canelas, que ahora nos lo han robado los comunicadores y me lo tienen acá de gobernador. Querido Iván, gracias por permitirme visitarte. Verónica, al contrario, para mí el agradecimiento, un honor que hayas venido a Cochabamba en esta faceta de entrevistarme. Antes yo era el que entrevistaba, bueno, pero así son las cosas. Te toca estar del otro lado, te toca estar del otro lado. Bueno, Iván, ya son 3 años de gestión, me imagino que tienes... Yo primero te pregunto, ¿por qué ha ganado Iván Canelas acá en Cochabamba? ¿Cuál ha sido, es un reducto político del MAS? ¿Ha sido el trabajo que has emprendido en el transcurso de tu actividad política o comunicacional? ¿Cómo evalúas tú aquello? Bueno, yo creo que gran parte de haber logrado ganar con el 62% de votos en Cochabamba, indudablemente se debe a la fuerza que tiene el presidente Evo, el movimiento al socialismo en Cochabamba, en el departamento en general. Y por supuesto creo que también yo le he debido agregar algo por mi actividad periodística, profesional, por mi actividad como dirigente sindical del sector de la prensa durante muchos años. Claro. Y luego la actividad de ministro, de vocero, durante un tiempo con el presidente Evo. Creo que en gran medida todas esas cosas han generado que nosotros tengamos una contundente victoria en las elecciones. Tan interesante votación, claro que sí. 62% es un voto fuerte, grande, de manera que creo que eso además nos ha generado un mayor compromiso para trabajar por Cochabamba en general. Me pregunto, ¿un periodista se siente cómodo como gobernador? Porque tú estabas como pez en el agua, de ministro de Comunicación y de vocero. ¿Cómo te sientes ahora en este espacio? Con una responsabilidad tan infinita como es toda una región, todo un departamento. Hace años, cuando estuve como vocero y Gringo González estaba como periodista, antes de ser presidente del Senado, él me hizo una pregunta, me entrevistó también, me hizo una pregunta bien interesante. A ver. Me dijo, te pongo 100 días de vocero y te pongo 100 días de periodista, ¿con cuál te quedas? Ah, ¿y con cuál te quedas? Hoy te respondo lo mismo. Son ya como 8 años que he estado trabajando en el proceso, un poco más tal vez, y si me preguntas con qué me quedo, yo me quedo con el periodismo. Sí, extraño, definitivamente. Para mí esa es mi vida. Yo siempre he dicho, soy una especie de periodista de raza. O sea, que no conozco ese estilo. Mi padre era así, sí, ¿no es cierto? De manera que yo sigo extrañando. No es que no me guste trabajar por la gente, por los demás, efectivamente me gusta, pero... Sin embargo, el componente del periodismo nos ayuda a acercarnos mucho más a la gente, a tener una comunicación fluida con ellos, que era el estilo también de mi padre. Por eso te digo, de repente esto está facilitando tu actividad política y en la gobernación. Mira, yo creo que dentro del periodismo, lo más lindo del periodismo es ser reportero. Y en esto me acuerdo de Gabriel García Márquez. Cuando él empezó a hacer periodismo, lo llevaron, creo que al periódico El Espectador, para que escriba artículos editoriales. Y él contó eso, contó que así empezó a hacer periodismo, pero que después fue ascendiendo de a poco hasta llegar a ser reportero. Ah, mira, qué belleza. De manera que yo en el periodismo creo que lo mejor es ser reportero, por lo que tú has dicho, porque estás con la gente, conoces a la gente, estás en el lugar, es decir, estás empapado de todos los problemas que hay, ves todo, conoces gente. Yo en mi labor periodística creo que lo más destacable que he podido alcanzar es haber conocido tanta gente maravillosa, tantos líderes, porque
he tenido mucha suerte, he viajado mucho y he entrevistado a mucha gente, de manera que eso me hace extrañar el periodismo. Me imagino, pero también con todo aquello, con todo ese conocimiento, ese bagaje, ese termómetro que somos los periodistas, te vienes para poder hacer la gestión. 3 años, evalúa un poquito tu gestión, ¿cómo la ves? Del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías? Bueno, primero hemos heredado una gobernación con demasiados problemas, fundamentalmente económicos. Ajá. Teníamos un déficit de aproximadamente 112 millones de bolivianos. Entonces, eso había que revertir. Eso era un problema. Era el principal complicado. problema, ya. Teníamos compromisos que había adquirido el anterior gobernador con varias instancias, no solo nacionales, sino municipales y también organizaciones. Y eso era otro gran problema, porque todo se traduce en el tema económico. Entonces ahí teníamos que conseguir más de 800 millones de bolivianos para cumplir esos compromisos que se había adquirido. ¿Lo has logrado? Sí, en gran medida. ¿Cómo? Y finalmente está el tema de la reducción de nuestro presupuesto, que me imagino que otros gobernadores que a todos, se van a quejar. sí, igual, todos los. mismo. Recientemente Costas ha hecho una declaración muy fuerte que espero tratarla la próxima media hora. Pero antes de avanzar un poquito, ¿cómo logras tú, qué has hecho para poder equilibrar un poco esa balanza? Nosotros lo que hemos hecho es concluir los proyectos de continuidad que se quedaron en la gobernación. Es decir, todos los recursos que teníamos los hemos invertido en terminar los trabajos y comenzar otros que no eran grandes. ¿Has podido ejecutar todos tus presupuestos? Sí. Segundo, hemos dicho, no podemos dejar hacer lo de siempre, proyectitos pequeñitos, proyectitos aquí, puentecitos, apertura de caminos, en fin. Tenemos que hacer proyectos grandes, proyectos estratégicos, a eso tenemos que apuntar. Y ahí es donde hemos empezado a trabajar haciendo proyectos de impacto en Cochabamba. Y después hemos dicho cómo hacemos para conseguir recursos económicos. Hemos disminuido el déficit fiscal, hemos tenido que reducir la burocracia ¿Has achicado tú ya? Hemos achicado eso. Ha sido un poco ahoso, sí, tampoco podemos decir que eso nos ha resuelto el problema, pero hemos achicado la burocracia, por un lado, hemos ahorrado recursos en compras de un montón de cosas. Antes aquí todo el mundo tenía un vehículo, los jefes tenían su vehículo, les hemos anulado los vehículos, todos tenían los periódicos en el día, hemos quitado los periódicos, es decir, algunas cosas que no eran necesarias, ¿no? Luego hemos hecho gestión a nivel internacional, a nivel nacional, y hemos logrado en el 2017 tener un recurso adicional aproximado de 700 millones de dólares, o sea, en el que se incluye el tren metropolitano. Y ahí quiero llegar, o sea que ya estás holgado económicamente, ya casi estás saliendo de ese atolladero, ¿sí? No tanto, ¿no? Necesitamos plata, pero digamos hemos cubierto esos vacíos y esos huecos que teníamos en la gobernación. Que era fundamental hacerlo. Ahora, me imagino en algún momento el vicepresidente le dijo, en particular a Patsy, que reclamaba un poco por presupuesto, le dijo que ellos tienen, cada prefectura, cada gobernación, tiene que generar sus propios recursos. ¿Tú has logrado hacerlo? ¿Tienes en este momento? Nosotros como Cochabamba hemos sido los primeros en comenzar, en poner en vigencia una ley que existía y que nadie la ponía en vigencia, que es el cobro de impuestos por sucesiones hereditarias, que tampoco es una gran cantidad de recursos, pero que obviamente cuando tú no tienes, todo ingreso económico es importante. Pero eso es sacar también del bolsillo del ciudadano y algunas otras acciones de producción propia que puedan generar recursos. Estamos trabajando precisamente en eso. A ver, los proyectos estratégicos están destinados a lograr recursos propios para la gobernación. Quizás esta gestión lo logremos en muy poca medida, pero vamos a dejar para el futuro, para las nuevas autoridades, la posibilidad de que ellos tengan
ingresos económicos y no estén pidiendo todo el tiempo al ámbito nacional. Una mala costumbre, además, ¿no es cierto? Lo que pasa es que reclamamos del centralismo, pero siempre estamos extendiéndole la mano. Lo que pasa es que aquí se hizo un cambio político importante. Antes se elegía al prefecto a dedo. Claro. Hoy se lo elige por voto. Correcto. Se cambió eso, se creó una asamblea legislativa departamental. Hubo cambios políticos profundos, importantes. Pero se mantuvo la parte administrativa económica de las gobernaciones. No se pensó eso. Claro. Mira, aquí en Cochabamba, nosotros teníamos, bueno, el 2016 y el 2017 para funcionamiento y inversión hemos tenido como 328 millones de bolivianos. Ya. Solo la alcaldía de Cochabamba, el 2016, por impuestos de vehículos, ha logrado recaudar 540 millones aproximadamente de bolivianos en vehículos. Ya, solo la alcaldía. Vehículos. Entonces, no se puede pensar que una gobernación que tiene que ver con todo un departamento, con 47 municipios en el caso de Cochabamba, tenga tan poco presupuesto. Es decir, la alcaldía debe tener de aquí, igual debe ser en La Paz, igual debe ser en Santa Cruz, me imagino en todas partes. No puede ser que las alcaldías tengan un presupuesto de 5 o 6 veces más que las gobernaciones. Que las gobernaciones que manejan todo un departamento. Pero ahí está el tema, y viene el pacto fiscal. Sí. ¿Tú tienes algún planteamiento al respecto? ¿Cómo vamos a llevar a aquello que a la larga parece que nos va a enfrentar a los bolivianos de región contra región? Mira, hemos discutido, hemos evaluado, hemos analizado durante más de un año. Primero gobernadores con el gobierno, con ministros y después una comisión y mesas de trabajo. El pacto fiscal tiene fundamentalmente que ver con la redistribución de los recursos de la coparticipación. Así es. En la coparticipación, ¿quiénes toman parte? El gobierno con un 74% aproximadamente, las alcaldías con un 20% y un poco más, y las universidades. Las gobernaciones no recibimos un solo centavo de esos recursos. Y nosotros analizamos y dijimos, ¿cómo redistribuimos? Correcto. Para redistribuir hay que quitar. A alguien. Seguro. Entonces dijimos, el gobierno ojalá nos diera 4%, las alcaldías que nos den 2% y la universidad 0.4%. Sería lindo. Pero no les ha gustado a nadie. 6% más o menos. Eso nos significaba casi 900 millones de bolivianos solo para Cochabamba. Podríamos resolver nuestros problemas con eso. Ahora, ¿querrán darnos? Claro, esa es la gran pregunta. No nos van a dar. Nadie quiere, por supuesto, todos quieren más. Pidiendo. Correcto. Claro. Entonces, hablamos con el gobierno y el gobierno nos dijo, a ver, de esto que nosotros como coparticipación recibimos, invertimos en Cochabamba tal cantidad de porcentaje para salud, nosotros les damos para la salud, invertimos, para educación, para seguridad ciudadana. Nosotros les damos esto a ustedes, pero nosotros no gastamos en eso. Es decir, era exactamente igual o quizás peor. Claro. Que el gobierno nos dé esa plata que invierte ya para que nosotros la invirtamos. Que es lo mismo, claro. Entonces dijimos, esta no es la solución. Por supuesto. Y dijimos, podemos ver la opción de buscarle otro tipo de alternativas. Por ejemplo, que nos liberen de la responsabilidad que nosotros tenemos en el pago de la renta dignidad. Es decir, eso que se haga cargo el gobierno. Por ejemplo, eso ya nos liberaría recursos. Nosotros como gobernación aquí en Cochabamba anualmente gastamos casi 25 millones de bolivianos en ítems para salud. Eso quisieran tenemos también como pasarlo. 290 y tantos ítems aquí. ¿Por qué el Ministerio de Salud no se hace cargo de los ítems que y los libera a ustedes, por supuesto? 25 millones, por ejemplo. Igual con seguridad ciudadana. O sea, entiendo tu planteamiento es un poco que los liberen. Qué interesante, ayer hablaba con Félix Pazzi y él más bien decía que el planteamiento suyo sería que algunos cobros que hace el gobierno central pasen a la gobernación. El caso, por ejemplo, de peajes, por decirte, como el tema de la avenida. ¿Ustedes han planteado algo así? No. Bueno, los peajes sí, hemos visto esa posibilidad de que también pase a nosotros. Pero, ¿qué te involucra eso? A ver. El momento en que el peaje pasa a manos de la gobernación, nosotros nos
asumimos la responsabilidad del mantenimiento de ese camino. Correcto. Y el mantenimiento de ese camino con la recaudación del peaje no te va a alcanzar económicamente para el trabajo que vas a hacer. No justifica en Entonces, absoluto. hay que buscarles realmente algo que te redite un ingreso económico fuerte. Además, limpio, sin que tengas que hacer ningún otro esfuerzo, o que te libere por lo menos, que es lo que estás planteando tú. Entonces, ahí nosotros hemos visto el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo. Nosotros pagamos aquí la luz, los prediarios, el agua, de los penales, de todos los penales. Eso que se haga cargo el Ministerio de Gobierno, ¿por qué nos vamos a hacer cargo nosotros, por ejemplo? ¿No? ¿Y tú lo has socializado esto con otras gobernaciones? No, sí, ¿Y qué opinan? Esto lo hemos hecho en el ámbito del Consejo Nacional. Sí, la última reunión que ha habido hace poco. Hemos tenido varias, ahí hemos discutido. Todas las reuniones han sido buenas, excepto una que otra en la que se enojó un poquito el gobernador de Santa Cruz, pero después todo ha transcurrido muy bien. De manera que esta es una propuesta que sale. Interesante. Ahora, aquí, como casi en todo, se mete pues el componente político, ¿no? Desafortunadamente. Y entonces eso un poco lo contamina la posibilidad de encontrar una solución racional a esto que nosotros como gobernaciones estamos sufriendo, la falta de recursos. ¿Cuál es ese componente político? El componente político es, Santa Cruz te pide el 50% de la coparticipación, Claro. La Paz te pide creo el 4%, Potosí quizá que estaban pidiendo el 1%, es decir, eso es imposible, es como irte a golpear tu cabeza con un muro por derrumbarlo, y eso no lo vas a lograr, te vas a romper la cabeza. Entonces hay que buscar otras alternativas. Otras alternativas es ser parte de las empresas grandes que se han ido construyendo, las estratégicas, en las regiones, las estratégicas, y de ahí recibir recursos económicos. Por ejemplo, nosotros estamos construyendo aquí, con recursos del gobierno, el tren metropolitano. El tren metropolitano va a estar listo el 2020 aproximadamente. ¿Ya? Ahí hay que crear una administración. Claro, ¿Quién va a administrar el por tren supuesto. Y metropolitano? muchas otras actividades que va a involucrar ese tren, movimiento económico fantástico. Estamos creando nosotros, tenemos Misicuni listo. Ahorita tenemos 105 y eso más millones de metros cúbicos de agua. Nunca Cochabamba qué maravilla. Ahora tenemos tanta agua y no sabemos cómo vamos a distribuirla. Imagínate cómo es la vida, ¿no? cómo ¿Por es. qué ninguna de las alcaldías se han preparado para recibir agua? Podemos distribuir en este momento 2.000 litros de agua segundo a la población de Cochabamba. Impresionante. Ahí en Misicuni nosotros estamos planteando la creación de una empresa metropolitana del agua, que va a ser administrada, si es que nos aceptan, por el gobierno nacional y la gobernación. Porque somos nosotros los que hemos invertido para Misicuni, principalmente. Y han hecho el acompañamiento constante además. Entonces, eso te va a generar ingresos económicos. Obviamente todo dependiendo de cómo lo administres, por supuesto. No, pero se puede reactivar maravillosamente la economía, el aire y todo aquello, ¿no? Cosas, ¿no? Las plantas de energía que se están construyendo aquí, ¿por qué no la posibilidad de que tú recibas algo de regalías de esas plantas? También, ¿no? Eso te genera de todo lo que están económico. ustedes trabajando, que también sea propiedad en cuanto a lo que es económico. Déjame hacer una muy breve pausa, voy a regresar. La gente debe preguntarse, ¿cuándo el tren? ¿Cuándo el tren? Porque eso es algo que se ha vendido a nivel nacional y que todos, así como el teleférico de La Paz, hemos quedado sorprendidos de ver cómo es eso. Así que a la vuelta vamos a hablar de eso, vamos a hablar del hacinamiento de las cárceles, vamos a hablar de los temas medioambientales. Todos hemos visto sorprendidos lo que iba sucediendo con algunas lagunas, en fin. Ya regresamos, espérenos por favor.